gracias al Instituto Juan de Mariana por permitirnos exponer aquí este trabajo que hemos desarrollado entre Carmen, Carlos y yo mismo. Entonces, lo que vamos a contemplar es la realidad actual de la política nuclear a nivel global después del grave accidente sucedido en 2011 en Fukushima. Bien, el índice que vamos a seguir va a ser el de una breve introducción. Vamos a ver cuáles son los aspectos claves de esta energía, cómo son las reservas de uranio, el precio que tiene el combustible para la generación eléctrica, el coste estandarizado de generación por megavatio y las predicciones internacionales en cada uno de los países después de ese accidente que hemos comentado. Y luego aportaremos una serie de conclusiones. Las reservas actuales de uranio a nivel mundial son estas que se presentan en esta transparencia. Ahí constan el 94%, tenemos ahí un pequeño error, se nos han colado un 2%, porque hay algunos países que aportan también reservas. Podemos ver que, digamos que los países del primer mundo conservan, fundamentalmente Australia, un 31% de esas reservas actuales de uranio, con lo cual al ritmo actual de consumo tenemos material en forma de uranio natural para producir electricidad para 220 años. Bien, en cuanto... Ahora no quiere pasar. Si eres tan amable. Bien, en cuanto a la incidencia que tiene el combustible dentro de lo que es el coste de generación, podemos ver que un aumento del 100% en el precio del uranio, estos son datos calculados para la generación nuclear en España, solamente supondrían un 40% en lo que sería el elemento que forma parte de ese combustible, porque digamos que el combustible, o esas pilas, esas barras o conjuntos que se insertan dentro del núcleo de la central, no están solamente compuestas por uranio. Un aumento, como digo, del 100% del precio del uranio solamente hacen que aumente un 40% el precio del elemento combustible. Y al final, solamente un 3,7% en el precio final de la energía eléctrica. Por lo tanto, ese precio del combustible, hallando el producto de los tres indicadores que tenemos arriba, sería solamente un 8% del precio de la electricidad producida. Bien, si comparamos los diferentes elementos generadores, no sé dónde, aquí lo tengo, podemos ver que la nuclear tiene un coste medio y una variabilidad entre estos dos extremos que tenemos en los puntos azules, y podemos ver que es mucho más inferior que al resto de casi todas las tecnologías, con excepción del gas natural y de la generación por medio de la quema de carbón. ¿Qué ocurre con estos dos tipos de combustibles? Que tienen una incidencia tremenda en el aumento del CO2. Por el protocolo de Kioto, algunos países nos hemos puesto las cosas bastante más difíciles que otros, porque con la suscripción de ese protocolo nos hemos comprometido a alcanzar o a limitar las emisiones de ese gas que produce un cierto calentamiento global, aunque existen diferentes teorías, unos que lo apoyan y otros que dicen que no es tanto, pero lo que sí produce este tipo de energía de la que hemos venido ya a hablar es que es libre de emisiones de CO2 para la atmósfera. Tiene otra serie de problemas, pero que luego comentaremos y veremos también cómo se podrían mitigar. Bien, los países que hemos analizado pues son los más relevantes desde el punto de vista económico y que también se apoyan fuertemente en este tipo de energía para el desarrollo industrial que tienen. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a empezar por los Estados Unidos. Si eres tan amable, Gustavo, pasas otra vez. En Estados Unidos lidera el sector con más de 100 reactores, en concreto son 104 reactores los que tienen ahora mismo en explotación. La participación de la energía nuclear en el mix ronda aproximadamente el 19%, y existen propuestas actualmente para la construcción de 20 reactores y se estima que en el 2035 se hayan construido entre 20 y 25 nuevas instalaciones. Aquí tenemos en el gráfico de la derecha, y lo vamos a ir viendo así para cada uno de los países, como lo que está ahora mismo en producción son 101 gigavatios en el año 2010, para el año próximo se espera que cuenten con 103 y en el 2020 con 109. En el caso de Canadá, es el segundo productor de uranio más grande del mundo y además es donde está una de las principales industrias de enriquecimiento de ese uranio natural para hacerlo viable como combustible nuclear. La participación de la energía nuclear en el mix energético canadiense ronda el 14% y tienen en planeación 3 nuevas centrales nucleares, una en Ontario, otra en Alberta y la última en Darlington. Por lo tanto, para el año 2020 se estima que va a tener una capacidad generadora de 15 gigavatios. En el caso de Japón, que lógicamente se ha visto muy afectado por el accidente de Fukushima, se estima, separaron todos los reactores que tenían en ese momento, 48, que están totalmente desconectados, pero ya han autorizado la vuelta a evaluar si se vuelven a poner en producción. Y de hecho hay bastantes de ellos que ya han solicitado esa licencia para empezar a operar otra vez a finales de este año.
La energía nuclear es estratégica para este país porque le ocurre algo muy semejante a lo que nos pasa a nosotros, es que somos tremendamente dependientes de las fuentes de energía primaria del exterior, es decir, Japón es un gran importador de materia prima energética. Entonces, lo que se barrunta para el año 2020 es que vaya perdiendo un poquito de esa capacidad porque Fukushima se han perdido los 6 reactores que tenía. Adelante. Bien, en el caso de Corea del Sur, cuenta con 23 reactores nucleares, va a haber 7 nuevos que entrarán en la red en el año 16, y tiene también en previsión construir 16 reactores más. Tiene una gran industria pesada, como son Hyundai, Samsung y KEPCO, que es la operadora de las centrales nucleares, que tienen planes para exportar 80 reactores al exterior. Por lo tanto, la apuesta del propio Corea tiene que pasar también por desarrollar su propia industria nuclear nacional. Se estima que para el 2020 cuente con 28 gigavatios instalados. En el caso de China, es el programa nuclear más ambicioso que existe actualmente en el mundo, cuenta con 14 reactores en funcionamiento, pero tiene 26 reactores más en construcción y tiene planes para aumentar todavía en 4 más, es decir, puede llegar en el año 2020 a multiplicar por 6 la capacidad generadora que tiene en la actualidad. En el caso de India, cuenta con 20 reactores, la mayoría de baja potencia, en funcionamiento, lo que representa solamente un 2,9% de su mix energético, y tiene 4 reactores más en construcción, todos ellos con tecnología rusa, y tienen planes para llegar a alcanzar en el año 32 63 gigavatios. Actualmente tiene 4,7 y espera multiplicar por 10 para el año 20. El caso de Rusia cuenta con 33 reactores en explotación y 10 más en construcción. Para ellos es un sector estratégico que les permite liberar otro tipo de recursos fósiles, fundamentalmente gas natural, para ser exportados a otros países y por lo tanto obtener una renta de esa capacidad exportadora, y colabora activamente con otros países como India para el desarrollo de sus reactores nucleares. Se estima que para el año 20 cuente con 41 gigavatios de generación nuclear. Gracias. Bueno, después de Rusia teníamos que visitar Francia, nuestro vecino, que cuenta con 58 reactores en operación y 2 más en fase de construcción actualmente en Flamanville, de 1,6 gigavatios, que será conectada a red en el año 2016. A efectos de paro, esta central va a suponer la creación de 150.000 puestos de trabajo de empleo directo y 300.000 adicionales de empleo indirecto. Hay planes además para construir un nuevo reactor en Penly en el año 17, y cerca del 80% de la generación nuclear, de la generación eléctrica francesa, es de origen nuclear. Ahí se estima que se alcanzarán para el año 20 66,4 gigavatios. En el caso de Alemania, es junto con Suiza el país que ha adelantado la decisión que ya tomaron hace tiempo de cerrar toda la capacidad generadora nuclear de que disponían. Por eso vemos que actualmente tiene 20,5 gigavatios en el año 2010 y que para el año 2020 se estima que va a descender a 9. Dependiendo de qué partido veamos, cuando ha hecho manifestaciones históricamente, pues vemos que para todos es común la apuesta de cerrar la capacidad generadora alemana. Lo único que varían es los años en los que quieren alcanzar eso. Los verdes pretendían que ya en el año 15 estuvieran cerrados todos los reactores, la coalición socialdemócrata anterior al gobierno de Merkel pretendía que fueran en el 17 y Merkel se ha comprometido a pararlo en el año 22. Esas son voluntades o palabras o posturas políticas que yo dudo personalmente que vaya a ser así, porque Alemania no dispone de capacidad generadora suficiente si quiere también cumplir con los compromisos asumidos en Kioto. Bien, adelante. Luego Reino Unido, que cuenta con 16 reactores en operación, 4 en construcción y 9 en fase de propuesta. Hay 11 reactores de ellos que están ahora mismo en producción, que alcanzan el fin de su vida útil, por lo tanto requieren 25 gigavatios adicionales de nueva capacidad antes del 2025 si no quieren perder el peso actual que tiene la energía nuclear dentro de ellos. Por eso van a tener ese bajón del año 10 al 15, pero luego se recuperará hasta el 20, alcanzando los 12,7 gigavatios. Y por último, la situación nuestra, que como todos conocen, pues contamos con 8 reactores en la actualidad, que no existen planes ni para aumentar la capacidad ni tampoco para reducirla. Tenemos un pulso político entre una de las grandes eléctricas nuestras con respecto al gobierno, que es la central de Santa María de Garoña, en la cual en un primer momento pues, no se autorizó el alargamiento de su vida útil. Al final, la empresa, debido a la aparición del nuevo impuesto que grava los residuos nucleares, decidió parar la central, pero porque yo entiendo que es simplemente un movimiento más de un peón dentro de la batalla energética que estamos asistiendo dentro de nuestro país. Sí. Los pros que tiene esta energía, que los tiene, uno es el precio, aunque también existe mucho debate, porque dependiendo de quién emite las opiniones,
pues es verdad que no están incluidos muchas veces en los cálculos todos los costes que puede representar este tipo de energía, porque ante un accidente tan grave como el ocurrido en Fukushima y previamente el de Chernobyl, lógicamente que ya no podría ocurrir debido a que los estándares de seguridad han superado con creces la situación que se vivió en Chernobyl, pero en el caso de Fukushima, que contaba con un muro de contención de 6 metros de altura, no estaba previsto que llegara un maremoto que supusiera una ola de 15 metros de media, ¿no? Y que incluso pueden llegar a ser superiores. Bien, esa concatenación de sucesos llevó al desastre tan grande que ocurrió en Japón. Bien, como decía, el precio siempre se ha vendido como que es la gran apuesta de este tipo de energía. Evidentemente, si incorporamos los costes de la póliza de seguros que ahora mismo tiene que afrontar una instalación de este tipo, el coste sube, pero aún así no deja de perder la atractividad de la competitividad que tiene ese precio frente al resto o a otras fuentes de energía. Permite una diversificación dentro del elenco de la capacidad generadora de energía que tendría ese país y nos hace ser más independientes desde el punto de vista de la importación de combustibles fósiles. Desde el punto de vista técnico es una tecnología que nos permite garantizar la estabilidad en el suministro para la red y tener continuamente disponibilidad, porque todo este tipo de centrales generalmente están operando al 100% de su capacidad. Y luego tiene un pro también medioambiental, es que se reducen las emisiones de CO2 y tiene un bajo impacto ambiental desde el punto de vista simplemente del paisaje, por decirlo de alguna forma. Saben que ha habido protestas incluso por los parques eólicos porque también interfieren dentro de lo que sería pues, ese bien tan difícilmente valorable como podría ser el paisaje. Tiene contras. Desde el punto de vista económico es que es necesaria una gran inversión inicial debido a la larga tiempo de maduración de los proyectos que pueden alcanzar como mínimo 40 años. Si no se cuenta con un marco regulatorio estable, lógicamente es muy difícil llegar a calcular a priori, antes de hacer la propia inversión, la rentabilidad que va a tener una planta de este tipo de energía. El coste de desmantelamiento, dependiendo de cómo se produzca ese desmantelamiento, va a ser menor o va a ser mayor también, y el coste de almacenamiento de los residuos, que van a tener una vida útil todavía, una vida emitiendo radiación muy elevada, que lógicamente tampoco muchas veces se incorpora en el cálculo del coste que tiene la propia energía. Luego tiene los aspectos técnicos que exigen una fuerte inversión en aspectos de seguridad y que han vuelto a ser reevaluados después del accidente de Fukushima, y los riesgos medioambientales, como sería la gestión de residuos y la situación que se genera ante un escape radioactivo. Bien, por lo tanto, y llegando a las conclusiones, lo que podemos ver es que el accidente de Fukushima ha supuesto una revisión de los estándares de seguridad en todo el mundo. Generalmente todos los países lo que han hecho ha sido reafirmarse en las políticas existentes, Alemania y Suiza decidiendo adelantar la fecha de cierre de las instalaciones y el resto de los países no, lo que han hecho ha sido reevaluar otra vez los procesos de inversión y construcción de nuevas plantas. ¿Bajo qué principios se debe de valorar este tipo de energía? Bueno, pues debería de tener o fijarse una serie de objetivos claros, retadores y alcanzables. Esa política energética que debe de ser coherente con una política industrial general y también esta política industrial coherente con la económica y adicionalmente congruente con la política exterior. Estamos hablando de temas que no son coyunturales, sino que son estructurales en la vida de un país y que lógicamente el ciclo político no permite contemplar en toda su extensión. Es decir, si contamos con un gobierno durante 4 años que apostara por un modelo energético, si cambiamos de gobierno, un poco como estaba diciendo Gustavo anteriormente en su exposición, debido a esa sociedad en forma de transición que tenemos, va a cambiar las políticas energéticas y por lo tanto un inversor externo o los propios nuestros, si se financian en el exterior, van a ser incapaces de dar respuesta en ese breve espacio de tiempo. Bien, la propuesta para España que traemos aquí sería la reapertura de Garoña, que esa reapertura no implica reutilización de los equipos que antes tenía. Para poder reabrir Garoña va a haber que hacer nuevas inversiones dentro de la planta y por lo tanto va a estar aseguradas los nuevos estándares de seguridad. La renovación de las licencias de las plantas existentes si se siguen cumpliendo esos estándares de seguridad. Propondríamos también el estudio de nuevos emplazamientos, lógicamente alejados de los centros urbanos o de los centros donde se reúne gran población. Y por último, que existan planes de comunicación generalizados y transparente de los accidentes ocurridos hasta la fecha, porque estoy convencido que si entre nosotros simplemente hiciéramos una muestra de qué ha supuesto en coste de vidas humanas tanto el accidente de Fukushima como el de Chernobyl, yo creo que estamos todos contaminados porque solamente se oye a una parte de la sociedad y el resto de la sociedad permanece callada y sin conocer la realidad contrastada por organismos internacionales independientes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.